¿Qué es la palabra de Dios? Se nos dice en Juan que, en el Evangelio según San Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, como bien traducen algunas Biblias, la palabra verbo es la palabra. Entonces bien podríamos leer, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Dice también en el mismo Evangelio de Juan que Jesús, hablando con los judíos, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra de Dios es una persona. Jesús se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es expresada en las Escrituras. Por eso bien decimos también los hermanos, los cristianos, que en las Escrituras son la palabra de Dios, en cuanto nos muestran a Jesús. Nosotros, al acercarnos a las Escrituras, debemos procurar buscar qué nos dice de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin Jesús, las Escrituras aparecen como un libro sellado, misterioso, inconexo, que no tiene claridad, pero cuando uno, bueno, por supuesto, hermanos, digo yo con sinceridad, con humildad, se acerca a las Escrituras y comienza a leer, comienza a investigar y comienza a ver al Hijo de Dios, comienza por medio de Jesús, comienza a leer las Escrituras, las Escrituras se empiezan a revelar, se empiezan a abrir, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos llega a través de dos grandes corrientes, ¿no? Una es el querigma y otra es la doctrina. Y la palabra querigma aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, y voy a leer solamente una de esas palabras, una de las 8 que aparece acá. Dice, pues en el capítulo 2, versículo 21 de Primera de Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Esa palabra predicación es querigma. Entonces, cuando hablamos de predicación, a nosotros se nos viene lo que yo estoy haciendo ahora, digamos, o detrás de un púlpito, digamos, alguien que está haciendo una exposición de las Escrituras. Pero está aquí planteado de otro modo, ¿no? El hombre no pudo conocer a Dios por su sabiduría. Entonces Dios le agradó salvar al hombre por una locura, la locura del querigma. ¿A qué se refiere esto? Más adelante dice en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El querigma guarda relación con un misterio que está velado a la humanidad orgullosa y soberbia, que no se sujeta a la revelación de Dios. La palabra querigma guarda relación con que un día Dios se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre fue a la cruz, y estando en la cruz fue sepultado, y luego Dios le levantó de los muertos y le dio un lugar
a su diestra, dice, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Hay ahí una presentación de la palabra que sencillamente, si uno no se sujeta, no obedece, no se acerca con humildad, creyendo lo que Dios ha hecho, aparece como encerrada a la visión humana. Es una locura para los judíos que Dios cuelgue de la cruz. Es una necedad para los griegos que no pueden entender cómo Dios no se defiende. O sea, tanto para judíos como para no judíos, el hecho de que el Hijo de Dios haya venido a morir a la cruz es un contrasentido. Dice Isaías también, dialogando en su libro, dice, no sé si consigo mismo, ¿por qué no viene Dios y se presenta como derritiendo los montes? Porque uno entiende que Dios es poderosísimo. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no viene y derrite los montes y hace ver que es Dios? Pero Dios quiso, y Dios es así, ¿no? Se presentó de un modo en que los hombres podrían rechazarlo y podrían blasfemar, podrían no creer en Él porque no se les presenta de acuerdo a lo que ellos quieren que se les presente. El querigma, entonces, por otra parte, para los que creen, dice, es un poder de Dios, es poder de Dios, se abren las puertas del poder para sostener la vida de las personas que creen, para establecer casa, para establecer familia, para tener fe para el futuro, para no tener temor, para no tener miedo, por causa del Espíritu Santo que está en nosotros. El querigma es un misterio para aquellos que no quieren, pero es una poderosa revelación de Dios para todos los que creen. Dios resucita a los muertos. Dios da la vida. Es el único que puede dar la vida. Así que no hay nada que pueda decirse esto ya no tiene solución. No, Dios puede. Dios es poderoso. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así que esa es una parte importante de la palabra de Dios. Pero no es la única. Y seguramente muchos podrían pensar que por el hecho de creer en Dios, por el hecho de creer en Jesús, de hecho se repite así como casi como un mantra, ¿no? Yo creo en Dios Padre, el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, puede creerse, pero esa es una parte, y una parte muy importante, pero es una sola parte de la palabra de Dios. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y había que entregarse con fe a lo que Él se estaba presentando. Como dice en Mateo 16, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel que esperábamos. Tú eres el deseado de las naciones, ¿no? Tú eres el ungido de Dios para ser rey, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Ahora, pero esa tremenda potencialidad me debe permitir a mí participar del otro afluente de la palabra de Dios, que es la didaqué, o la doctrina. El querigma, la revelación, la didaqué, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los mandamientos de Jesús, por los cuales yo me comunico en la vida práctica. La doctrina es para hacer, la revelación es para creer. La palabra didaqué, que también está relacionada con la palabra didascalía, por ejemplo, dice acá en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Y se refiere entonces a esta forma de vivir según Dios. O sea, Dios en Jesucristo no solamente se reveló como el Hijo de Dios, sino que el Hijo mismo de Dios vivió de una determinada manera. Vivió ejerciendo en su vida renuncia,
no buscando lo suyo, no amándose primero, no amándose a sí mismo y yendo a la cruz. Y eso significa entonces que los hijos de Dios, los otros hijos de Dios, nosotros debemos vivir de acuerdo a Jesús, no solamente creyendo, sino que haciendo. Como dice acá también en Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces uno puede decir a las casadas, mira, tú crees en Dios, crees en Jesús, crees en la obra de Dios en Jesús. Muy bien, eso se tiene que ver en la práctica, se tiene que ver en el quehacer tuyo como sujeta a tu propio marido. A los maridos le dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que también, de esa misma manera, un marido dice, es creyente, un discípulo del Señor, muy bien, es una persona que cree mucho, pero la forma de medir, porque esto se puede medir, cómo tú, cuánto discípulo eres del Señor, en cuánto casado eres, es que amas a tu mujer, como dicen un hermano por ahí, que a los hombres se le dio un mandamiento, se le dio una doctrina de amor para con la esposa, que un amor que no tiene comparación, un amor inigualable, ¿no? Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ¿me entienden ustedes? Por una parte está el aliento, el poder, la revelación de toda la gracia para comunicarme con Dios, pero por otro lado con el Señor, pero por otro lado está la forma de vivir práctica que manifiesta lo que yo creo. Los hijos, las casadas, los esposos y también dice los trabajadores deben obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez del corazón, como a Cristo. Bueno, hermano, hay una serie de mandamientos de Jesús y mandamientos apostólicos que no es una lista interminable, pero reflejan para nosotros, para el pueblo de Dios, una forma de vivir que tiene sus características propias. Nosotros no somos del mundo, no vivimos como el mundo y tampoco nos interesa vivir como el mundo. Desarrollamos una vida doctrinal como Dios desea, según Cristo. Entonces tenemos, hermanos, respecto a la palabra de Dios, la palabra de Dios es una fuente de poder y es una fuente de vida. Es revelación y también es doctrina. Querima, dirá que, para creer y para hacer.